¿Sí? Bueno, ahí continuamos con el estudio. Se cortó, pero volvimos. Bueno, habíamos quedado en Génesis, en el capítulo 7. Estábamos con la introducción al capítulo. Habíamos dicho de que Dios había encontrado gracia, había hallado gracia a Noé y su familia, y le dice que entra tú y tu casa en el arca. Entonces vemos lo que tenía que ver con la salvación de la familia de Noé, había hallado gracia. Entonces, continuamos, estamos acá, seguimos. Lo tuve que reiniciar la compu, así que ahora no se va a cortar. Así que no va a haber problema, no hay problemas de señal. Y acá estamos, sí, seguimos. Así que no nos detiene nadie, aunque tenga bostezos. Bueno, habíamos visto que en el versículo 2 les habla de que tenía que llevar 7 parejas de animales limpios, que estas parejas eran para los sacrificios, y de las parejas de los animales impuros solamente una pareja por especie. Vemos que en el versículo 3 también nos dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, también parejas de aves. Esto, acá es justo cuando se cortó la transmisión. Lo que nos está hablando acá las escrituras es de que siempre lo que tenía que ver con las ofrendas del pueblo, a los pobres, a las familias pobres, tenían que llevar un sacrificio de alguna de aves. Porque, por ejemplo, habían personas que no podían llevar un sacrificio de un animal limpio, de un cordero, nada de eso, no podían llevar porque era muy costoso. Entonces, para los que son pobres, el Señor estableció lo que es el perdón de los pecados con lo que tiene que ver con los tipos de animales, con las aves. Entonces, lo que nos dicen es que habían aves que tenía que ver con la especie, según la especie, para la reproducción, obviamente, y para el sacrificio. Versículo 4. Porque pasados los 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la tierra, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Bueno, acá el Señor ya le está avisando todo lo que va a pasar. En 7 días dice que va a llover. 40 días, acá cuando vemos que el número 40 en las escrituras lo que nos representa es prueba. Prueba. Cuando tenemos 40 días nos significa prueba. Vemos que llovió durante 40 días y 40 noches en este tiempo. Luego vemos que las pruebas que empezamos a ver, por ejemplo, en lo que es la tentación de Jesucristo, estuvo 40 días y 40 noches. Vemos que era una prueba, que el Señor pudo vencer la tentación frente a Satanás. El pueblo de David estuvo 40 días y 40 noches frente a Goliat, que lo desafiaba. El pueblo que cuando venía Goliat a desafiarlo, bueno, 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Bueno, vemos muchos números que habla acerca del día 40, de 40, el número 40, y esto nos representa prueba. Si quieren, pueden probarse contra Dios, decirle, Señor, me pongo a prueba durante estos 40 días y a ver qué pasa, y el Señor los va a probar. Quédense tranquilos que los va a probar. Podemos hacer, no pactos, promesas, nada de esas cosas, pero sí, Señor, me quiero poner a prueba, quiero mortificar tal pecado, quiero agradarte, necesito dar todo de mí y necesito ser probado. Está bueno, eso habla de un buen cristiano. Bueno, entonces acá vemos que acerca de, que habían 40 días y 40 noches y el Señor habla de que va a raer la tierra, significa de raíz, que va a hacer desaparecer todo. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. De vuelta, la perfección. Donde estoy repasando lo mismo, donde quedamos. Donde quedamos, recién arrancamos, Marce, así que tranqui. Por eso lo que habíamos leído en el versículo número 4, en el versículo número 3, que era justo donde nos habíamos quedado, del capítulo 7 de Génesis, que, bueno, ya habíamos visto en el versículo anterior que eran 7 animales limpios para el sacrificio, y en el versículo 3 nos habla de que hay 7 parejas de aves para los sacrificios también, porque lo que decimos que la ley levítica nos habla de que los sacrificios para las personas pobres eran con aves. En el versículo número 4 nos habla de que iban a estar 40 días y 40 noches, que es lo que estuvo, lo que es la lluvia, 40 días y 40 noches de lluvia, de prueba. Entonces,
En el versículo 5, perdón, dice, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces acá vemos lo que es la voluntad, hace la voluntad de Dios, a eso estamos llamados. Nosotros hacer la voluntad de Dios. Lo mismo que Jesús en el ayuno, exactamente. En la tentación es esa, en la tentación en el desierto, que venían 40 días en ayuno, por eso el número 40 representa prueba. El pueblo de Israel en el desierto, bueno, eso significa prueba. Bueno, entonces en el versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Bueno, acá es para hacer un cálculo. Si nosotros decimos que, a ver, no tenemos esta información, pero sí tenemos parámetros de más o menos. Lo que vemos es que cuánto podríamos estar para hacer un arca de 144 metros por 24 metros y 18 de altura, un arca de madera. Y estamos hablando de que en ese tiempo no habían, no había, no sé, motosierras, no había caladora, no habían todo tipo de máquinas de carpintería para hacer un arca. Imagínense los instrumentos de las herramientas que tenían, que eran muy precarias, pero imagínense que nosotros, a ver, a mí me gusta que traten de meterse en ese tiempo, a la hora, y ponernos en el lugar de Noé. Entonces, si nosotros decimos, a ver, bueno, tenemos que hacer, no te digo un arca, un barquito de 2 por 1 que podamos navegar nosotros un poquito. ¿Cuánto tiempo estaríamos nosotros de madera si tenemos que hacer un bote? Un bote de madera de que no se hunda. Y no sé, vamos a estar mucho tiempo, no sé. No tengo la idea. Y más la prueba y el error que nos va a salir mal. Bueno, Noé tenía que hacer un arca de 144 metros de largo. Y tenía que meter todos los animales, tenía que ser de 3 pisos y era un tema. Bueno, ahora, ¿cuánto tardó Noé? No nos dice cuánto tardó, pero sí vemos que en Génesis 5:32, vamos a Génesis 5:32 en la página anterior, que nos dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Entonces vemos que acá nos nombra que a los 500 años engendra a sus hijos. Y acá ya empieza a aparecer lo que es Noé. Y lo que vemos es que Noé aparece en el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, el único parámetro que tenemos es, sí, totalmente, bueno, yo también con la madera soy malísimo y Noé seguramente no era un experto, pero bueno, y vemos la obediencia y que era guiado por Dios, que caminaba con Dios. Pero bueno, nos habla de que tenía 500 años cuando tiene sus hijos y tiene 600 años cuando empieza a diluviar. O sea que el parámetro está entre menos de 100 años. Y entre medio de eso no sabemos cuánto le llevó, pero fueron muchos años seguramente hacer un arca. Entonces ahí vemos lo que es la visión de Noé. Y ahí tenemos que ver la visión del cristiano. Por ejemplo, Noé, él y su familia estaban trabajando en el arca. Cuando dice en el versículo 1 que le dice que entra tú y toda tu casa al arca, es porque toda su familia estaba trabajando, sirviendo para el Señor. Al mismo tiempo, Noé predicaba el Evangelio. Al mismo tiempo, Noé les hablaba de que venía el juicio. Entonces vemos que era uno de los primeros evangelistas, justo con Enoc. Pero vemos que el pueblo, igual que hoy, nadie quería saber nada. Entonces, vemos que Noé tenía que fabricar un arca, que era una locura para la época, ese tamaño, más que nunca había llovido ni nada, todo objeto de burla, de un hombre loco, un hombre viejo ya que estaba haciendo locuras, pero vemos que estaba centrado y tenía una visión y sabía hacia dónde iba. Abraham, cuando el Señor lo llama a Abraham y le dice, deja tu casa, tu parentela, tu familia y te llevaré a la casa, a la tierra prometida. Y él agarra todas sus cosas y se va. Entonces vemos que no saben hacia dónde se van, no saben qué es lo que están haciendo, pero ellos trabajaron, estaban con la visión que tenían, iban derecho a eso. Entonces, así debemos caminar nosotros, con la visión que tenemos y hacia ahí tenemos que ir. Y no desviarnos con cosas tontas, ni con religión, ni con cosas del mundo, ni nada.
Tenemos que tener una visión, tenemos que tener la palabra, el llamado, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y Cristo nos va dirigiendo. Noé no sabía hacia dónde ir, pero era dirigido hacia Dios. Dios lo dirigía. Es como decir, yo mañana no sé qué es lo que va a pasar, no sé nada. Entonces todos los hombres de Dios caminaron de esta manera. Y es ahí donde el Señor te dice, tranquilo que yo estoy adelante. Y así es con nosotros. Entonces vemos que acá dice que, bueno, Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7. Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con sus hijos y con su mujer y las mujeres de sus hijos. Bueno, acá vemos que ya entra toda la familia, eran 8, era Noé, su mujer, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Todas parejas para procrearse. Bueno, en el versículo 8 vemos que dice, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Mandó Dios, como mandó Dios a Noé. Todo lo que le dijo a Noé sucedió. Acá vemos lo que es un hombre por fe y vemos cómo Dios cumple. Entonces, lo que vemos es que hace que vayan todos los animales al arca. ¿Cómo hizo? ¿Noé tuvo que salir a buscarlo uno por uno? Acá tengo un mono y los trae a las piñas. No. Lo que sucedió fue que los animales están bajo la voluntad de Dios. Los animales, nosotros decimos, ¿cómo puede ser que una hormiga, las hormigas trabajan todas juntas, las hormigas trabajan todo el invierno, no tienen una reina, no tienen a quién obedecer y todas hacen su trabajo y hacen todo de manera perfecta? ¿Por qué? Porque están bajo la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Hacen lo que Dios les manda y está en su naturaleza obedecer a Dios. Entonces vemos que el Señor los llama y bajo la voluntad de Dios vienen los animales al arca. Por eso vemos que el hombre no tiene nada que ver. El hombre siempre está destituido de todo tipo de gloria. El Señor es el glorioso. Bueno, entonces, versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Acá comienza la lluvia. Comienza a llover, la gente se reía, ay, qué bonito la lluvia, qué divino, qué bendición de Dios, ay, Dios está con nosotros. Versículo 11. El año 600 de vida de Noé, en el mes segundo en el calendario hebreo es el mes de Tishri, en el mes segundo, a los 17 días del mes, o sea que a los 17 días del segundo mes, lo que nos habla que en el año 2360 antes de Cristo fue el diluvio aproximadamente. Entonces dice que en aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es lo que pasó? Acá vemos una situación que tiene que ver con cómo se inundó la tierra. Acá, hoy lo que estamos acostumbrados a ver es un ciclo del agua. El agua que está sobre la superficie, con el calor se evapora. Se va a la atmósfera, se carga de agua y después vuelve a llover. O sea que hay un ciclo que siempre es lo mismo. Es nada más que la misma agua en diferentes estados. El agua que está de una manera sólida se evapora, o sea que cuando se evapora, el agua en la tierra empieza a descender y se va al cielo. Y luego en el cielo vuelve a llover y es un ciclo que en la perfección y la soberanía de Dios es para abastecernos del agua de una manera, seguimos y seguimos. Porque fíjense cómo hacemos para toda el agua que tomamos nosotros y toda el agua que tomaron los ancestros, ¿qué pasó? Bueno, hay todo lo que tiene que ver con un ciclo de que siempre se vuelve a regenerar el agua. Entonces, esto es lo que está pasando hoy. Pero acá lo que nos dice es de que nos habla de dos datos. Primero nos dice que fueron abiertas las fuentes del grande abismo. Hay un abismo en el centro de la tierra que habla de que se abrieron las fuentes. Se ve que había agua en el centro de la tierra y comenzó a brotar el agua en la tierra. O sea que no solamente llovía en el diluvio, sino que también debajo de la tierra salía agua. Por eso podemos encontrar hoy todo lo que tiene que ver con las actividades volcánicas,
todo lo que tiene que ver con las grietas, todo lo que tiene que ver con los procesos geológicos, donde salen lava, donde puede salir el magma. Es ahí donde podemos encontrar algunas respuestas geológicas en cuanto a este proceso. Pero lo que nos está diciendo las escrituras, con esto nos podríamos meter más en profundidad, pero no es la idea hacer un estudio de ese tipo. Pero sí entender de que dentro de la tierra había agua. Y a la hora del diluvio empieza a brotar agua del suelo. Es como decir, nos estamos inundando. Hagan de cuenta que la gente estaba parada en la tierra y el agua salía desde abajo. Y al mismo tiempo nos dice que las cataratas, esto no era una lluvia, esto no era una lluviecita que, ay, llovió mucho, llovió mucho. No, 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 cataratas. ¿Qué es una catarata? Que diluvia, cae agua. ¿Qué es lo que significa? ¿Fue de golpe todo el agua? Sí, fue un proceso que se iban llenando, pero este era el proceso. Primero que brotaba desde el agua y automáticamente desde el cielo. Entonces, desde el cielo, el agua que había en la atmósfera era mucha. Por eso, en este momento de la historia, lo que decimos es que, por ejemplo, acá Noé tenía 600 años. ¿Cómo puede vivir una persona 600 años? Matusalén vivió casi 1000 años. 969 años vivió Matusalén. ¿Cómo puede ser que vivan tanto las personas? Bueno, lo que nos da a entender es de que en la atmósfera se encontraba mucha agua, que es las cataratas que están cayendo en este momento. Entonces, al haber toda esa capa de agua en la atmósfera, vemos que los rayos solares y todo lo que tiene que ver con los rayos ultravioleta y los rayos que son perjudiciales para el hombre, no llegaban al hombre. Entonces, el hombre en la Tierra podía vivir más tiempo, hasta que en este momento cayeron todas las cataratas del cielo, todo el agua que había en la atmósfera cayó a la Tierra, a tal punto que ha quedado descubierto. Ha quedado descubierto y a partir de Noé, ya las personas empiezan a vivir 120 años aproximadamente, el promedio máximo. Y es lo que puede vivir el hombre actual. Hoy las personas pueden llegar a vivir hasta 120 años en un lugar sano, en un lugar libre de contaminación. Las personas de provincia, de campo, llegan tranquilamente a los 100, 110, 120 años, tranquilamente llegan. Pero acá vemos que todo eso pasa después del diluvio, cuando las cataratas del cielo cayeron. El agua que estaba en la atmósfera cayó y el hombre empezó a vivir menos por los rayos ultravioleta. Esta es una explicación y totalmente lógica, porque fíjense que hasta Noé vemos que tiene, hasta el diluvio, Noé llega con 600 años, bueno, no sé, por acá tiene que andar cuánto tiempo murió. Y a partir de acá, ya la gente empieza a vivir mucho menos. Ya no cuando llega Abraham, cuando llegan todos, ya los patriarcas viven menos tiempo. No hay ninguno después del diluvio que diga, no, vivió 800 años. No, ya no hay más. Fue algo que pasó en el diluvio, porque da justo cronológicamente con eso. Y lo más acertado es esto de las bóvedas de las cataratas. Entonces, acá en el versículo 4, en el versículo 11, perdón, que nos dicen, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, primero de abajo de la tierra, y las cataratas de los cielos se abrieron, agua de arriba y desde abajo. Este era el juicio. Seguimos un poquito. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esta es la respuesta que me pregunta Emilia, si fue de golpe. No, fueron 40 días y 40 noches de llover y llover y llover y llover, de abajo de la tierra y arriba en las bóvedas del cielo. ¿Se entiende? Las cataratas del cielo. Entonces, Dios es soberano sobre todas las cosas. Eso es el detalle, exactamente. Y esto es lo que trataremos de aprender en todos los estudios, ver la soberanía de Dios y el poder de Dios. Y que el hombre, nada, ¿qué puede hacer el hombre? Más que arrodillarnos y decir, Señor, estoy en tus manos. Bueno, entonces tenemos 40 días y 40 noches de lluvia. Lluvia catarata, porque hay que llenar la tierra de agua. Entonces, vemos que en el versículo 13 dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, y los hijos de Noé y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres de su especie, y todos los animales domésticos, todos los animales domesticados, perdón, según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave
Fíjense, toda ave, todo reptil, todos animales, todos los animales silvestres, toda ave según su especie y todo pájaro de su especie, lo que estamos viendo es como todo bajo la voluntad de Dios, en el orden que Dios quiere, entraron al arca. Al arca, que es la salvación, entraron Noé y su familia por la voluntad de Dios. Los animales entraron por la voluntad de Dios. A ningún animal se le ocurrió decretar nada. A Noé no se le ocurrió declarar ni decretar nada. La salvación es pura y exclusivamente de Dios, por su gracia, amor y misericordia. Entonces, en el versículo 15 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había espíritu de vida. Los seres vivientes, acá está hablando de los que tenían espíritu de vida, en que estaban vivos, animales vivos que venían al arca todos de dos en dos. ¿Quién le da esa orden? El macho y la hembra por especie de dos en dos. Y los otros machos que quedaron afuera, bueno, el Señor los llamó. Toda una obra de Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Acá se ve explícito, pero este es el método de salvación hoy en día también. El Señor es el que llama a la salvación. Pero el hombre está convencidísimo de que se autosalva. El hombre a través de la psicología se salva, a través de sus propios medios se salva, diciendo ciertas palabras, cambia la situación de todo. Pero vemos que en ningún momento la Biblia habla de eso. El hombre no está librado a eso, no tiene nada que ver el hombre con esto. Bueno, vemos que en el versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como había mandado Dios, como había mandado Dios. Esto es para remarcarlo. Todo la voluntad de Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Esto es lo que tenemos que entender. Jehová, la puerta, no la cerró Noé. Entraron todos los animales, todos los que bajo la voluntad de Dios entraban al arca y el arca se cierra la puerta. Por eso vamos a ver qué es lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis 3:7. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Apocalipsis 3, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es el principio. Dios es el que abre y nadie puede cerrar, ni Satanás, nadie, menos el hombre. Entonces, el que abre es Dios. Dios es el que te abre las puertas de bendición, no el hombre. El hombre es el que abre las puertas de la salvación. El Señor es el que abre las puertas de la salvación y es el que las cierra. El Señor es el que bendice y el que te maldice. El hombre, por más que diga, no, declaro que la puerta se abra o abro la puerta de los cielos, no, porque la palabra nunca dice que el hombre puede abrir ninguna puerta de los cielos. Ningún hombre puede desatar bendición a tu vida. Ningún hombre puede desatar prosperidad a tu vida. Por más que digan en el nombre de Dios, no. Solamente Dios es el que abre y nadie cierra. Cuando Dios bendice, no hay nadie que se oponga a eso, ni Satanás. Y cuando Él cierra, no hay nadie que se pueda oponer. Cuando el Señor te cierra los cielos, no se puede oponer nadie. Si el Señor te cierra los cielos y se te convierte en cielos de bronce, no hay nada ni nadie que los pueda abrir. Ni psicología, ni la iglesia, ni misticismo, ni decretar, ni la lengüita, ni nada, los cielos están cerrados. Porque Dios se le place cerrar los cielos. No que se le place porque sí, sino por la conducta del hombre. Entonces es Dios quien abre los cielos y es el Señor quien cierra los cielos. Es el Señor quien abre la puerta y es el Señor quien cierra. Y nadie se opone a esto. Y esto se llama soberanía de Dios. Lástima que nunca se enseña la soberanía de Dios, porque de la soberanía de Dios lo único que me interesa es que Dios es amor. Entonces, decímelo a mí, dice Marce. A mí también, yo sé cómo la pasé. Mamita, ¿eh? Entonces, pero lo lindo de esto es que estamos yendo al Génesis
y nos estamos yendo. Fíjense que es otro tipo de libro. Fíjense el contexto, que acá no estamos debatiendo, no estamos peleando, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de cosas locas, no es algo que... Lo que es Corintio, lo que son las cartas pastorales, sí, nos lleva al debate, a la aflicción, ¿no ves que Pablo estaban hablando con los de Corintio, que con los fariseos, que con la religión, y nos lleva a una aflicción tipo más de debate? Pero acá ya ni estamos comentando, porque nos estamos deleitando en la palabra, en el Creador, Él es el soberano. Entonces hay que ver los contextos de la palabra. Entonces acá lo que estamos viendo siempre es la soberanía de Dios, que es lo que tenemos que intentar ver. Pero hoy lo que menos enseñan es la soberanía de Dios, y menos de un Dios que hace juicio. Por ejemplo, ahora está ejecutando un juicio acá en el diluvio. No, pero Dios es amor, Dios es amor. ¿Cómo va a ejecutar un juicio si Dios es amor? ¿Cómo va a inventar un infierno si Dios es amor? Sería un horror de Dios. Bueno, lo que vos pensás. Entonces, ahí vemos cómo en Apocalipsis nos dice, es el Señor el que abre y el que cierra. Y cuando nuestra mentalidad empieza a enfocarse en que sí, la verdad que Dios es el que tiene la autoridad, no yo. Bueno, ahí vamos a empezar a tomar las medidas que el Señor nos deja, nos manda, y nos vamos a empezar a direccionar hacia el trono. Y de a poquito va a empezar a abrir los cielos, va a empezar a abrir las puertas, se va a empezar a hacer su voluntad. Bueno, también tenemos Isaías 22, es para anotarlo nada más, pero en Isaías 22 también habla acerca de nos habla de lo mismo, que es el Señor el que abre y el que cierra las puertas, por su absoluta soberanía. Aunque el hombre quiera o no quiera, el Señor te bendice aunque vos no quieras y no te enteres. El Señor te bendice y punto. Él es el que abre las puertas. Y el Señor te maldice también. Te maldice siempre por nuestras conductas, porque cuando aparece el hombre, vemos que tenemos bendiciones de manera condicional. Hay condiciones para la bendición. Y también hay consecuencias por no obedecer. Pero todo lo que sucede es por nuestras consecuencias y el Señor abre o cierra, pero viene todo del trono. Sí, es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor, totalmente. Ese versículo así no lo explica nadie, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es eh, totalmente el poder de mi boca, todas las mentiras, sí, totalmente. Entonces, pero lo lindo de esto es que si bien lo repetimos y lo repetimos, lo que tenemos que ver es que, sí, exactamente, como era Marcelo me mandó un mensaje, viendo como un poco indignado, que cómo era, a ver, por acá lo tengo. Me mandó una fotito, a ver, el de hoy, no sé, acá veo que, esperen un segundito. Bueno, un mensaje de Facebook, por ejemplo, decía, el secreto del poder es atraer a aquellos que deseamos para nuestras vidas. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Usa la sabiduría a la hora de hablar. Buenísimo. Y después ponen un cartelito que dice, repite, yo merezco todo lo bueno. Bueno, acá vemos el hombre, enemigo de Dios, peleando contra Dios, de que el hombre, primero que yo merezco. No, nosotros lo que merecemos es un diluvio. Nosotros lo que merecemos es el infierno. Pero no, el hombre merece lo mejor, porque a él le encanta, le interesa tener lo mejor. Entonces vemos que, sí, pero son todas las iglesias así. Yo tengo de Facebook, tengo muchas personas de diferentes iglesias y todos tienen la misma, el mismo criterio de este Dios buenista, porque Satanás no hace la obra solamente en presencia, no, Satanás hace la obra en todas las iglesias del planeta. Y están todos con el buenismo, con que yo declaro, con el poder. Tengo en Facebook, tenía una. Veo una mujer que estaba orando a otra mujer en una cocina, así nomás. Había atrás un hombre con esos shofar, con un cuerno que estaba con eso. Y ya se sonaba media una filmación de celular malísima. Y yo, a ver, veo no sé, yo para ver hasta dónde van a llegar muchas veces veo. Bueno, había una mujer que le estaba tirando aceite en la cabeza a otra mujer y la estaba ungiendo como, escuchen esto, como apóstol y pastora. Primero como apóstol y después como pastora a una mujer. Y la mujer decía, gracias Señor, en el día de mi cumpleaños, eh, ¿cuándo sucedió el diluvio, Cintia? Y en el año 2, acá ya lo dije, en el año 230 antes de Cristo, años 200, perdón, 2360 antes de Cristo. Esto es lo que es cuando sucedió el diluvio. Pero volviendo a esto, veía a esta mujer que, la mujer que la estaba ungiendo, una mujer
hablaba en lengua, arrabasaya, yo te digo, te unjo porque yo soy Dios, porque no soy hombre para mentir. Y bueno, todos los versículos y la otra mujer llorando. Y agradecía porque el Señor la ungió de apóstol y de pastora. Bueno, así estamos. Así está el hombre, enderrado, de equivocado. Pero bueno, volvemos a Génesis. No quiero que perdamos el espíritu. Bueno, acá vemos que lo que dice es que Jehová cerró la puerta. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 16, es importante esto. A los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como Dios había mandado, como le mandó el Señor a los seres humanos y a los animales. Todo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo hicieron el arca? Todo bajo la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Y no es que Pedro Ángulo Gutiérrez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con el diluvio de Noé, así que qué bueno que te enganchaste, espero que puedas continuar con el estudio. Entonces, vemos que, sí, las unciones, todo eso, después mañana lo vemos, lo que es, sí, porque eso tiene que ver con todo lo que es la iglesia. Por eso en Corintios estamos estudiando todo lo que es la doctrina de iglesia y eso. Pero es como que ahora, vieron que estamos como en otro espíritu con Génesis, es como que es una historia, nos deleitamos, es como que nos están contando un cuento, que Dios nos está hablando. Es para eso. Es como que nos estamos en este espíritu. Después nos metemos en un espíritu más guerrero. Estuvimos en Apocalipsis y fue otro tipo de libro. Entonces, cada uno tenemos que estar en el mismo contexto, según el libro. Entonces, todo sucedió como Dios le había mandado. En el tiempo en que Dios le mandó, llegó el diluvio, no cuando Moisés quiso, porque a veces por ahí el hombre, no, el Señor ejecuta tus juicios ahora, ya, ahora, ahora, ahora. No. Señor, extiende tu juicio más adelante. No, en el tiempo de Dios. Y nosotros somos así. Señor, yo quiero mi bendición ahora, ya, ya, en el nombre de Jesús. No, te dice el Señor. No, no, pero mañana, mañana, mañana. Tampoco. Es mi voluntad. O te pones de acuerdo con mi voluntad o no vas a recibir nada. Eso nos dice el Señor. Y está en nosotros que seguimos con que yo declaro, decreto, todo. Y acá nos está mostrando toda la soberanía de Dios. Le había mandado todo. ¿Cuáles eran las medidas? ¿Cuál era la altura? ¿Cuál eran los entrepisos que tenía que tener? ¿Cómo era la puerta? ¿Cómo era la ventana? ¿Cómo lo tenía que calafatear con brea? Le enseñó todo. El Señor es soberano y el Señor dice cómo establece los métodos de gracia para la salvación y el hombre obedece. Pero hoy no. Hoy el hombre quiere ser Dios y que Dios obedezca. Entonces vemos que la criatura le quiere dar órdenes al Creador. Entonces Jehová dice, Jehová cerró la puerta. Vemos que cerró la puerta Jehová. O sea que, ¿qué significa esto? Esto significa que cerró la puerta y afuera quedó el juicio, que no dependía de Noé. Porque Noé pudo haber dicho, no, no, ya se viene el diluvio, no, no, vamos a dejar la puerta abierta, dale, vos vení, subí, mi tío, mi primo, vengan, vengan, dale que... No, Jehová cerró la puerta. Noé no tenía acceso a esto. Y no entró más nadie de los que Dios dijo. Vos, Noé, tu mujer, tus 3 hijos y las esposas de los hijos, ellos van a ser salvos. El Señor eligió. Noé no se puso, bueno, Noé tuvo que predicar el Evangelio, que era lo que tenía que hacer. No se convirtió en nadie porque era una generación malvada y perversa. Pero Moisés hizo lo que tuvo que hacer. No dependía de él la salvación, pero él tenía responsabilidades, lo mismo nosotros. Nosotros tenemos responsabilidades de predicar el Evangelio. Si se salvan o no, no dependen de nosotros. A mí me dicen a veces, no, porque si viene una persona triste a la iglesia, no le podés hablar del pecado y cosas malas, no, hablarle de cosas bonitas, de que está bien para que siga viniendo. No, no depende de vos la salvación. La salvación no depende de mí. Por más que yo sea duro, por más que sea suavecito con la palabra, no depende de mí, depende de Dios. Pero sí depende de mí yo cumplir con mi responsabilidad para mi salvación y para mi bienestar. Esa es la situación. Bueno, entonces, vemos que cierra la puerta y comienza la catástrofe natural. Acá viene un juicio, un diluvio con una catástrofe natural. ¿Qué es lo que nos está hablando? Con esto empezamos a entender el carácter de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Porque muchas veces decimos, no, Dios no me puede juzgar así, porque no, no, no. Dios, no, no, Dios no es malo, entonces Dios no, no. Y venimos con esto y ni sabemos cómo es Dios.
Pero acá estamos viendo el carácter de Dios a lo largo de las Escrituras. Cómo opera, cómo funciona, cómo trabaja según las Escrituras. ¿Cuál es su manera de pensar? Fíjense las cosas que nos estamos metiendo a conocer a nuestro Dios. Por ejemplo, acá vemos una catástrofe natural y ¿de quién era la culpa? ¿Por qué se ejecuta este juicio? Por la maldad del hombre. Entonces, ahora viene un tsunami en Indonesia, en Chile, en, no sé, en Haití, estos diluvios grandes, y nosotros decimos, no, movimientos geológicos, no, movimientos, placas tectónicas, no, acá hay problemas geológicos. No, por la maldad del hombre, por la homosexualidad, por la inmoralidad. Por eso vienen los juicios. ¿Por qué viene una pandemia? ¿Por qué viene una peste? ¿Por qué estamos todos encerrados? Por la maldad del hombre. El mismo criterio, el mismo juicio. ¿Se entiende? Entonces el Señor ejecuta sus juicios por la maldad del hombre. Y lo principal que hace el hombre, y el hombre ni se entera, es que envía gobernadores corruptos. Cuando un pueblo es pecador, empieza a enviar juicios con políticos que extorsionan, políticos asesinos. Entonces, por la perversidad del hombre, pecador, exactamente, por la maldad que hay en el hombre. Entonces, cuando la maldad no puede ser corregida, no puede ser disciplinada, cuando Dios no puede hacer nada, tiene que ejecutar sus juicios. Entonces, cuando vemos todo, vemos la mano de Dios. Vemos un terremoto, la mano de Dios por la maldad del hombre. Matemática. Y no es que me tengo que poner a pensar, no, hubo un terremoto en México, pero los mexicanos no son tan malos. No, no podemos ser lelos de pensar así. Cuando escuchamos la noticia, hay terremoto, un huracán en Estados Unidos, ay, por la maldad del hombre. Los juicios de Dios, así debemos pensar que es lo correcto. Un tsunami en Chile, 12 millones de personas muertas. Ay, Señor, ten misericordia. En la ira, ten misericordia. Por tus juicios, por la maldad del hombre, Dios me libre. Señor, volvámonos a Dios. ¿Se entiende cuál es la mentalidad de un cristiano? Y no de que, ay, no, pasó un terremoto, la naturaleza. ¿Y Dios dónde estaba? No, ¿no será que Dios estaba ejecutando el juicio? Ay, murieron 800.000 niños, tantos malos. ¿Y Dios dónde estaba? Dios estaba ejecutando el juicio, para tu información, por la maldad de los hombres. El problema es, ¿dónde está Dios en la vida de esos hombres que sufrieron los terremotos, las catástrofes naturales, los volcanes, todo lo que el hombre se enoja con Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? Hoy están todos con la pandemia. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? En ningún lado. Entonces el hombre tiene lo que merece y lo que necesita y lo que ama. Pero lo que sí estamos entendiendo, el carácter de Dios. El carácter de Dios es que no puede ser burlado, la paga del pecado es la muerte, y tiene que ejecutar sus juicios, porque Dios es mucho amor, pero también es mucho justicia. Entonces, si es mucho amor, va a haber mucho amor, pero también va a haber mucha justicia, porque su amor está basado en la justicia. No es un abuelo tonto que podemos vivir haciendo lo que queremos y Dios te va a seguir bendiciendo, no va a ejecutar juicios, nada, y así caminan los cristianos de hoy, como si fuera que tenemos un Dios tonto, un abuelo bueno que te va a malcriar siempre y vos vivís como quieras. Pero no, este Dios bueno de que tanto hablan, de tanto amor, tiene mucha justicia, tiene ira, tiene ira. Y toda esa ira cayó en su Hijo amado. Así que imagínense lo que es la ira de Dios. Pero bueno, esta parte la omitimos siempre. La soberanía de Dios y la ira, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Si con el amor nos basta. Bueno, entonces en el versículo 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo es que estamos viviendo ahora y que todos se esconden por un virus? Demonios de muerte. Van a ser cuando vengan peores cosas. Sí, totalmente. Los juicios de Dios siempre se van a ejecutar, como dice Jona Benítez. eh, a ver, los juicios de Dios se van a ejecutar siempre, porque es la voluntad de Dios. El tema es que, ¿qué sigue haciendo la tierra? La palabra dice, los azotaste y no les dolió. Fíjense que acá estamos en lo que es en Génesis capítulo 6 y hablamos de la maldad del hombre. Estamos en Génesis 7, estamos en el juicio. Pasamos a Génesis capítulo 10, 11 y vemos la maldad del hombre nuevamente. La torre de Babel, volvieron a hacer lo malo después del diluvio. Y ahí vemos lo que es el mal que está en la naturaleza del hombre, más allá de los tiempos, más allá de todo. El problema
es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El peor de todos es el que se siente justo, es el que se siente santo, es el que se siente perfecto. Ese es el peor de todos, porque somos tan pecadores, los que no robamos, los que nos matamos, todo, pero siendo enemigo de Dios somos igual de pecadores que todos. Por eso necesitamos con urgencia a Cristo que esté en nuestra vida, Cristo que esté delante de nosotros. Una generación degenerada, entre algunos de los aspectos nada más. Degenerado como mínimo, una parte. Eran asesinos, malos, borrachos, todos los excesos. No había ley. Ese es el hombre. Y nosotros somos ese hombre. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, a ver, una cosa. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido con un juicio y vemos nuevamente el carácter de Dios en el juicio apuntando a la inmoralidad sexual. Nosotros decimos, no, no, porque los sodomitas eran terribles, hombres con hombres, valía todo, inmoralidad sexual. Yo no, yo no soy mala persona, Dios. No, el Señor te dice, no, no, vos porque no tenés la oportunidad. ¿Qué pasa si estarías en una sociedad donde podés tener sexo con cualquier persona y está legalizado? Y podés tener sexo con tu vecina, en la plaza se juntan para hacer orgías, se juntan para hacer todo lo que aborrece Dios en el hombre. Lo más seguro que ahí estamos nosotros, porque no hay ley y vamos detrás de eso. Eso es lo que tenemos que entender, que nuestro corazón es eso. Es eso lo que hay. La misma naturaleza del corazón del sodomita lo tenemos nosotros como naturaleza humana. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que ver es que nosotros hoy parecemos señoritos ingleses. Wow, no estamos acá, yo estoy respetando la cuarentena, estamos haciendo todo lo que, porque mi corazón no está mal delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si hay un caos y un conflicto social? Y es la ley del más fuerte. Entonces, y vivimos en un mundo donde no hay ley. Nosotros nos comportamos supuestamente bien porque estamos bajo la ley y hay una consecuencia de faltar a la ley. Pero mi corazón quiere descontrol, esa es la situación. Entonces, hagan de cuenta que no hay ley. Puedo robar, puedo matar, nadie, no voy preso, puedo violar a la que quiera, puedo hacer lo que quiero. Y ahí van a conocer el corazón que tienen. Cuando tengan hambre, van a ver cómo se mata, porque no tenemos para comer. Cuando estoy enojado, van a ver cómo matamos, porque es la naturaleza del hombre, eso es lo que tenemos que entender. Pero por eso necesitamos a Cristo para aplanar este corazón maldito y tenerlo sujeto y dominado por el Espíritu Santo en los preceptos de Dios. Porque nuestro corazón es malvado como este hombre, como el hombre de esta época. Las tentaciones de la carne, obviamente. Todas las tentaciones de la carne muchas veces están ahí sujetas, pero si no hubiesen leyes, si no hubiese nada que regule estas cosas para que yo esté sobre la línea, sobre a tiempo, sería igual que los hombres de Génesis, 16, de Génesis 6, la maldad de estos hombres. Yo sería el mismo hombre de los sodomitas, si no habrían leyes. Si podría acostarme con todas, si podría hacer lo que quiero, voy a terminar. Es más, fíjense, todos los que quieren hacer lo que quieren, no sé, Maradona, por ejemplo, un hombre público famoso, fíjense la inmoralidad sexual que tiene. Todo lo que tiene al alcance lo hace. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Por ello no hago todo lo que hace Maradona porque no tengo el acceso a llegar a eso. Nada más me falta el acceso, porque eso es lo que hay en mi corazón. Pero por eso necesitamos estar con el Espíritu Santo y sujeto a su palabra y apartándonos del mundo y luchando todos los días contra esos deseos. Pero nosotros vivimos por el Espíritu de Dios, exactamente. Esa es la diferencia, Jona Benítez. Qué bueno, Jona, qué lindo comentario, porque a eso es lo que quiero que entendamos. No somos buenos, no somos perfectos. Lo único bueno que tenemos es a Cristo en nuestra vida y Él nos puede llegar a hacer que seamos buenos delante de Dios. Que aún así, pero eso es lo que tenemos que entender. Porque la peor arma, el arma más poderosa que tiene Satanás es que el hombre se crea bueno y santo en la iglesia. Entonces, cuando uno se cree que es justo, que es santo, que ya ha corregido los pecados, que está caminando bien, es lo peor que le puede pasar al hombre. Por eso vemos que nosotros, ¿cómo tenemos que orar? Señor, como el publicano, así de rodillas y Señor, no soy digno de mirarte a los ojos, soy un pecador, ayúdame, tené misericordia, con lágrimas en los ojos. De esa manera vamos a orar,
cuando estemos delante de Dios, con vergüenza por nuestra naturaleza y no con soberbia que soy santo. Entonces, como soy santo, como soy bueno, Señor, me tenés que dar todo, todo lo que y todo me lo merezco, como el cartelito que me mandó Marce. Todo lo que pida lo vas a tener que tener porque lo merezco, yo merezco lo mejor, merezco lo bueno. No, merecemos el infierno, merecemos un diluvio, merecemos que caigan rayos del cielo como en Sodoma y Gomorra, fuego del cielo. Ese es el hombre que somos. Pero gracias a Dios, el Señor, toda su ira la desembocó en un hombre, en Cristo. Y todo ese hombre que soy yo, el mismo que este hombre malo, el mismo que todo el hombre malo de la Biblia, todo ese hombre, el Señor me perdona porque todo eso lo pagó Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Y cada vez que decimos Cristo, ay, mi Salvador hermoso, ay, las cosas que hiciste por mí, ay, Señor, lo que me esperaba, de lo que me salvaste. Y no nos queda más que otra cosa que llevar una vida de gratitud, de amor, de enamoramiento, de fidelidad, de servicio. Obviamente que vamos a tropezar, que vamos a levantarnos, que vamos a llorar, que ese es nuestro caminar. Pero, Señor, y cuando fallo voy a llorar, voy a estar arrepentido, me va a doler en el alma defraudar a mi Dios. Tanto amor, tantas cosas que hizo por mí. Ese es el Dios de amor que hay que predicar. De que murió por todos mis pecados. No que Dios es amor para darme todo lo que quiero. Señor, Jesús es amor, Dios es amor. Entonces vivo como quiero y el Señor me lo tiene que dar. David tuvo todo, fue y tuvo una vanidad de espíritu. Exactamente. David, pero ahí vemos que la diferencia es que David se arrepintió de lo que hizo y siguió caminando, por eso era conforme al corazón de Dios. No era que vivió de joda todos los días, adulteró con Betsabé y después seguía con todos los demás y seguía de fiesta. No, corrigió todos sus pasos. Y a esto es lo que nos llama el Señor. Obviamente que yo hoy puedo caer y puedo pecar. El tema es que debemos corregir los pasos. De esto se trata. Bueno, seguimos un poquito con esto porque si no nos quedamos. Bueno, entonces acá lo que tenemos es una catástrofe natural por el pecado del hombre. Fíjense por qué viene este juicio, por qué hay un diluvio mundial. Toda la tierra quedó bajo el agua por culpa del hombre. Entonces ahí tenemos una respuesta a todo lo que vemos hoy. ¿Por qué cayó fuego del cielo en Sodoma y Gomorra? Por culpa del hombre. ¿Por qué hoy hay terremotos? Y el Señor dirá por la homosexualidad, por la inmoralidad, por los abortos, porque hay pestes, porque hay virus. Es más, el SIDA, ¿por qué aparece el SIDA? Por la inmoralidad sexual. ¿Quiénes se contagian? Los inmorales sexuales. Entonces, vemos la mano de Dios en todas partes, aunque no la queremos ver muchas veces. Es todo casualidad, es todo sensacionalismo, no, total, venimos del mono. Y así caminamos muchas veces. Bueno, entonces en el versículo 18 nos dice, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Acá vemos que tenemos un proceso geopolítico. Lo que vemos es que en este momento ya está el arca y toda la faz de la tierra cubierta de agua. Y hasta nos da medida exacta. Por ejemplo, en el versículo 20 nos dice 15 codos, que 15 codos son aproximadamente 6 metros, casi 7 metros son. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. El monte más alto, el más alto de toda la tierra, bueno, tapó todo, los miles de altura. Imagínense las aguas que habían. ¿Cuánto tiene? No sé cuánto tiene la montaña más alta. Eh, Creo que 5.000 metros, pasando los 5.000 metros. No, más. No, 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 hubiese sacado ese dato. Si lo tienen por ahí, ¿cuánto es la montaña más alta que hay en la Tierra? Y bueno, ahí tenemos todo lo que llovió desde el cielo. Alguien que me diga, ¿cuánto es la montaña más alta? No sé, el Everest o algo de esto. A ver, vamos a buscarlo, porque quiero que hagamos una especie de recreación visual. A ver, la montaña. A ver si es el Himalaya. A ver. Bueno, calculan en altitud que la montaña más alta que está sobre el nivel del mar es de 9.000 metros de altura. 9.000 metros de altura. Entonces, imagínense, 9.000 metros que llovió desde el nivel del mar, 9.000 metros. Y a esto le sumamos casi 7 metros más. O sea, todo agua. ¿Se entienden? Entonces, acá vemos que hay un impacto geofísico. Entonces, en el versículo
No, perdón, no había leído el versículo 19. Las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron sobre las aguas después que fueron cubiertos los montes. Versículo 21. Entonces acá vemos que está todo totalmente cubierto por agua. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Acá vemos cómo se ejecutó el juicio. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Estamos entendiendo el carácter de Dios, cómo ejecuta sus juicios. Y vamos a ver también cómo sigue el carácter de Dios. Esto es lo importante. Entonces, nos dice, y así las aves, versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, como de bestias, de todos reptiles que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, todo. Bestias, y acá podemos entender de que las bestias que quedaron debajo del agua, podemos encontrar a los dinosaurios. Los dinosaurios podemos encontrar en este tiempo, bueno, hay varias teorías, yo me tiro porque quedaron bajo el agua. El tema es que los dinosaurios están, los restos fósiles están, es verdad, es real, se siguen encontrando restos, y y muchos hablan de que en este tiempo quedaron bajo el agua este tipo de bestias, porque son los que no entraron al arca. Bueno, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Bueno, acá vemos que los juicios de Dios se ejecutaron. El hombre sigue el curso de su maldad y vemos que Dios tiene que aplicar su ira. Porque podría decir el Señor, ay, bueno, yo vivo igual, miro para otro lado, no tengo problema. Que vivan, ¿cómo voy a destruir a toda la tierra? ¿Cómo voy a destruir a la humanidad? No. El Señor es infinitamente amor, infinitamente santo, infinitamente justo. Entonces, su propia justicia demanda, su propia santidad demanda de que sea justo. No puede negarse a sí mismo. Entonces tiene que ejecutar los juicios delante del mal. Esto es lo que no entienden las personas, de la santidad de Dios, que tiene que ejecutar los juicios. Me ama mucho, pero producto de mi pecado me tiene que ejecutar los juicios, porque si no se estaría negando al mismo. Porque si sería solamente amor, sería un Dios injusto, que no tendría justicia. Total, es todo amor, y eso te da pie al libertinaje, pero Dios no es ese tipo de cosa que creó el hombre, solo amor. Versículo 24 nos dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, eh, 150 días. Entonces acá vemos que pasaron 40 días de lluvia, día y noche, cataratas del cielo, de abajo de la tierra, para cubrir la faz de la tierra. Habrá sido un momento increíble. Y acá vemos que prevalecieron las aguas de la tierra. Acá vemos que prevalecieron. Dejó de llover. Empezó a estar todo estancado, digamos. Empezaron a navegar. Y acá vemos al cristiano que está navegando sin rumbo, no sabe a dónde va, pero dirigido por Dios. Y hoy nos encontramos en casita, como en el arca de Noé. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hasta cuándo va a terminar esto. Y quiero que nos vayamos a este tiempo y lo apliquemos a hoy, a nuestros días esto. Imagínense en esta situación. 150 días quedó varado Noé en lo que es el agua. Sí, tiene que separar lo santo. Exactamente. Eso habla de la justicia de Dios, exactamente. Como dice Jona Benítez. A ver, acá tenemos 150 días de que está varado. ¿Cuánto llevamos nosotros? 95 días, ¿no? De acá en Argentina. No sé de dónde sos, Jona Benítez. Nosotros somos de Argentina, acá un grupo de hermanos que estamos acá desde marzo. O sea que 90 días tenemos. Acá 150 días estuvieron acá con el arca varados. No es para hacer un cálculo, para decir, no, ahora cuando llega a 150 días termina la cuarentena. No digo eso. No, lo que digo es que ellos tuvieron el juicio, nosotros tenemos nuestro juicio, el mundo está en juicio, nosotros debemos estar dentro del arca, el arca representa la presencia de Dios, el tabernáculo. Entonces, todo lo que están ustedes en sus casas,
Tiene que ser un arca. La presencia de Dios tiene que estar en su casa. Hay que hacer un altar. El altar es la cruz de Cristo, el sacrificio, el perdón de los pecados, que Él tome lugar en lugar de posesión en nuestra casa. Entonces, acá lo vemos que, sí, de Argentina, pastor de zona sur. Ah, sos pastor de zona sur. Nosotros somos de Berazategui, Jona Benítez, qué bueno que estamos conectados. Cualquier cosa agregame, Sebastián Céspedes es mi Facebook y estamos en contacto. Qué lindo que seamos de la zona, vecinos. Pensé que eras, no sé, de algún otro país. Así que qué bueno. Bienvenido al grupo, me gusta que comenten, que compartan, bueno, me gusta. Bueno, capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a ver que, fíjense cómo comienza, hasta acá tenemos, bueno, la tierra exterminada, raída de la tierra, como el Señor dijo y lo cumplió. Y todo bajo la voluntad de Dios. Incluso imagínense Noé y sus familias, ¿cómo habrán orado? No, Señor, detén tus juicios. No, 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 Señor, que no muera nadie, que no muera ninguno. No, 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 Señor, que termine ya esto. No, se hace la voluntad de Dios, soberanía de Dios. Y hoy podríamos estar renegando con Dios, Señor, no, 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 que termine la cuarentena. O como el falso apóstol este Maldonado, que decía, espíritu de coronavirus, te reprendo, te echo afuera y te dejo y que dejes en paz al mundo. No, el hombre no tiene nada que ver. Soberanía de Dios. Dios ejecuta los juicios. Tenemos dos opciones. Una, o nos adaptamos a la voluntad de Dios y esperamos en Él, o seguimos renegando acá fuera de la voluntad de Dios y nos quedamos afuera en el juicio. Nos quedamos afuera del arca en el juicio. Esta es la situación. Entonces, nosotros, dentro del arca, lleguen a esto. En este tiempo era afuera agua por todas partes. Dentro del arca estaban protegidos. Nosotros tenemos que estar protegidos en nuestra casa, pero porque la presencia de Dios está en nuestra casa, porque somos como Noé, porque Noé era justo, era perfecto delante de Dios, caminaba con Dios. En simples palabras, era obediente. Le mandó a hacer un arca, la hizo, en ningún momento se puso a cuestionar, no se puso a hacer ningún escándalo, no se puso a hacer delirios que estamos acostumbrados a ver en las iglesias. Entonces, como Noé, obedientes. Este es un tiempo de estar en casa. ¿Qué vamos a estar las 24 horas haciendo nada? No, aprovechemos para estudiar, aprovechemos para edificarnos, aprovechemos para mortificar pecados, para mentalizarnos en Cristo, para salir del mundo. Fíjense todo lo que está haciendo el Señor para que nos enfoquemos en Él y todo lo que nos está hablando. Yo me acuerdo que cuando empezamos la cuarentena, empezamos con el libro de Apocalipsis. Empezamos con el capítulo 1 de Apocalipsis. Desde que empezó la cuarentena, hicimos 41 estudios de Apocalipsis, de casi 2 horas cada uno. Hicimos el estudio de Primera de Timoteo, de todo el libro. Hicimos el estudio de Segunda de Timoteo, todo el libro. Hicimos el libro de Tito, todo el libro, está bien que son medios cortitos. Hicimos el libro de Filemón. Hicimos el libro también de Santiago. Ahora estamos con el libro de Corintios y estamos sumando el libro de Génesis. Fíjense todo lo que el Señor nos está dando en esta cuarentena. Fíjense si no lo estamos utilizando para bien, para bendición para nuestras vidas. Mientras el mundo está en juicio. Mientras el mundo está viendo la economía, mientras el mundo está esperando una vacuna, mientras los religiosos están esperando un nuevo orden mundial, están esperando un anticristo, están esperando cualquier cosa, menos enfocarse en el trono. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos encontramos igual que Noé en este momento. 150 días varados en el agua. Y nosotros estamos no sé cuántos días, cada uno en su país, en donde esté, lo que sea, los días que llevamos varados. Ya no sé ni qué día es hoy. Ya no sé ni si es domingo, todos los días son domingo, parece. Estamos varados igual que Noé. Ellos estaban igual, y con animales, y ya saben. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 8, dice, y se acordó Dios de Noé. Recuerden que estamos viendo aspectos del carácter de Dios, que no es que decíamos, por ejemplo, cuando dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No es que se arrepintió. Hablaba de que el hombre lo había defraudado a tal punto de que Dios decía, me avergüenzo de ti. Ya es una vergüenza, que es como que estoy arrepentido de haberte tenido. Y no hay nada más triste que te digan eso. Hagan de cuenta que su papá le diga por nuestra maldad, lamento haberte engendrado. Me arrepiento de que hayas nacido.
me arrepiento, no hay nada más bajo. Bueno, ese es el contexto con que el Señor nos quiere hablar de lo que pasó con esa maldad. De que ya el Señor es como que estaba arrepentido. No es que se arrepiente porque el carácter de Dios es la perfección, no el arrepentirse. Nosotros sí, pero eso es lo que nos está mostrando. Y acá nos muestra un carácter de Dios y se acordó Dios de Noé. No es que Dios estaba mirando en otro lado, en otro planeta. Che, uy, Noé, lo dejé solo en el agua. No, no es ese carácter el que nos está mostrando. Lo que nos dice es que Dios no se olvidó de Noé. Es más, estuvo con Noé todos los días dirigiendo el arca. Entonces vemos que dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Nuevamente, acá vemos que Noé estaba varado en el agua, el arca no tenía timón, no es que decía, bueno, vamos a navegar para allá y empezamos a ver, no, el hombre no tiene acceso a nada. Y nosotros tampoco, hoy no tenemos ningún timón. No podemos decir, no, a ver, vamos a hacer cierta cosa para salir de esta situación, vamos a ver si, no sé, buscamos la vacuna y se soluciona todo, vamos a tratar vamos a ponernos máscaras y vamos a salir. No, el hombre no tiene chance de hacer nada. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es estar en paz, en reposo y en quietud seré salvo. Calmate, te dice el Señor, calmate, calmate toda esa locura. Y el Señor nos tiene que poner muchos días para que nos calmemos. ¿Cuántos hay que recién ahora están bajando del caballo? ¿Cuántos hay que recién ahora están descansando? ¿Cuántas personas hay que recién ahora están empezando a encontrarse de a poquito con Dios, a quitarse el afán del mundo? Está bien, hay gente que está peor. Hay gente que está paranoica, hay gente que no te tocan, que no te saludan, que están peores. Pero nosotros no tenemos que ser el ejemplo de esas personas. Entonces, acá lo que vemos es que estamos varados igual que Noé. Nos encontramos varados, perdidos, sin rumbo, nos cuesta hacer todo, ¿no? Es como que todo lo que hagamos y vemos la impotencia del hombre, vemos lo insignificante que es el hombre y lo soberano que es Dios. Entonces, nosotros tenemos que rogar, Señor, acordate de nosotros que estamos acá, pero no como que se olvidó. Entonces, acá vemos que dice, se acordó de todo lo que hizo e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Acá vemos que la mano de Dios, y la mano de Dios solamente va a terminar con este virus o supuesto virus, llámenlo como quieran, pero mejor decimos este parate que nos está asfixiando. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Acá es lo que vemos, la voluntad de Dios nuevamente. La voluntad de Dios nuevamente. Entonces, ¿cuándo se detuvo el agua? A la voluntad de Dios. ¿Cuándo se va a detener eh, este proceso de cuarentena, que parece eterno? Cuando el Señor lo decida. Ahora, ¿qué hacemos? Nos ponemos nos volvemos locos, empezamos a delirar, a ver qué hacemos, o nos quedamos en paz, tranquilos, confiamos en su palabra escrita, bíblica, nos alimentamos todos los días con su palabra, todo lo que no pudimos estudiar nunca lo estudiamos ahora por una cuestión de tiempo, descansamos en Dios y le pedimos consuelo, le pedimos aliento, le pedimos visión, le pedimos que nos dé calma, que no nos afecte. Les pedimos que esté con nosotros, arrepentimos de los pecados. Eso es lo que nos está llamando el Señor, lo que nunca pudo hacer con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, porque estábamos corriendo atrás del trabajo, atrás de la familia, atrás de los quehaceres, atrás del ocio, atrás de los viajes, atrás de todo. Nunca el Señor pudo hablar con nosotros. Y ahora el Señor nos lleva a este límite para charlar con nosotros a solas, cara a cara. Entonces, bajemos un cambio, tranquilos. Es un tiempo para encontrarnos con el Señor. Ya el Señor va a decir, soplé y voló este virus o supuesto virus, pero arrancamos la vida en serio, pero ahora no vas a ser la misma persona, te va a decir el Señor. Ahora no vas a ser el mismo Marcelo que cuando empezó la cuarentena, ahora vas a ser otro hombre que me conoce a mí. Vas a ser otra Emilia, vas a ser otro, no me atrevo a decir otro Jona que está ahí porque no conozco el proceso, pero los hermanos con los que tratamos y estudiamos los conozco y el Señor yo sé que les dice, no son las mismas personas porque yo lo veo que están cambiando y para bien, pero sigamos así, no. Entonces, pero fíjense todo lo que tiene que hacer el Señor para corregirnos.
Entonces, cuando vemos que todo viene de la mano de Dios y no es mera casualidad, de que a un loco se le escapó un virus, de que el chinito vino y estornudó y comieron un murciélago y ahora estamos así. No, que el mundo piense eso, bueno, pero son impíos. ¿Qué vamos a hacer? Un hijo de Dios no puede pensar así. Todo viene de la mano de Dios. Se nubló el cielo, la mano de Dios. Canta un pajarito, la mano de Dios. Así tenemos que estar, en esa sintonía. Entonces, cuando viene todo de la mano de Dios, nosotros nos tenemos que adaptar a su voluntad. Él es soberano. Y dejamos al hombre de lado. Bueno, seguimos un poquito. Entonces, acá vemos en el versículo 2 del capítulo 8 que se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Acá vemos que en esta situación, acá tiene que ver con las actividades volcánicas que por estas grietas que hay sobre la tierra, que surgieron las aguas del abismo. Entonces, acá nos dice que la lluvia de los cielos fue detenida. Versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Acá vemos este proceso. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arat. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, hasta el mes décimo, en el décimo, los primeros al primero del mes. Se descubrieron en las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días, Noé, la ventana del arca que había dicho, versículo 7, y envió un cuervo. Envió un cuervo, el cual salía y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Bueno, acá estamos viendo cómo Noé estaba tanteando a ver si dejaba de haber agua, porque era agua por todas partes, se veía un lugar donde parar. Entonces, versículo 8. Entonces también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Recuerden que acá estamos haciendo un estudio para ver lo que pasó en el diluvio. No estamos haciendo un estudio profundo de cada versículo y ver no estamos escudriñando, sino que estamos viendo el concepto de todo lo que es el diluvio. Porque si empezamos con cada versículo, a meternos más, no vamos a terminar más Génesis. Entonces estamos haciendo una lectura y viendo el aspecto global. Después es para estudiar más. Bueno, entonces, por eso yo también soy muy de estudiar de una manera más minuciosa las escrituras, pero bueno, en esto amerita ver el contexto de lo que pasó en el diluvio. Versículo 8. Entonces, también envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde asentar la planta de su pie. Y volvió al arca. Bueno, acá lo que estaba pasando es que envió una paloma a ver si... Y volvía. Si volvía, significaba que no tenía donde parar la paloma. Entonces, extendió, versículo 9, y no halló la paloma donde asentarse la planta de sus pies, y volvió al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces, él extendió su mano, y tomándola, hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10. Esperó entonces unos 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y acá en el versículo 11, recién acá empieza a haber una situación de cambio. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días más, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. ¿Qué significa? No volvió más la paloma. O sea que ya la paloma ya había hecho familia, ya empezó a reproducirse, ya estaba en Cancún. Entonces, versículo 13. Sucedió que el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron de la tierra. Acá vemos que ya se secó. Acá ya la tierra empieza a haber tierras emergidas. Las tierras estaban sumergidas. Cuando se empieza a retirar el agua quedan emergidas, que es lo que tiene que ver con el continente hoy, las tierras y los mares. Ya tiene que ver con esto, la creación. Cambia el contexto ya. Entonces, en el versículo, de vuelta al 13 leo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Acá saca lo que ella empiezan a pararse. Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Ahí ya te había buscado la información de la diferencia con el Titanic y... te la voy a responder ahora, porque ayer me hiciste esa pregunta y no la tenía. El arca de Noé medía 144 metros de largo, medía 14 metros de altura y medía 24 metros de ancho. El Titanic medía 269 metros de largo, medía un poco más largo, es el Titanic, medía 28 metros de ancho y 53 metros de altura. Bueno, ahí tenés más o menos los datos de que justo ayer me preguntó, pero me agarró medio, no tenía ese dato. Bueno, entonces, acá vemos que dice que Noé quita la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Todo por la voluntad de Dios. Recuerden siempre con el enfoque de la soberanía de Dios. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu arca. Bueno, acá vemos que, nuevamente, ¿quién es el que abre la puerta? Dios. Sal de tu arca. Y es acá donde tenemos que estar esperando este momento. Sal de la cuarentena. Sal de tu casa. ¿Se entiende? Todo depende de Dios. Dios es el que nos metió a nuestras casas. La voluntad de Dios, por medio de una pandemia, una cuarentena o lo que sea, pero todo es la mano de Dios, lo mismo que en el diluvio. Entonces, nosotros estamos en este proceso donde estamos esperando que se abra la puerta, pero no por nuestros propios medios. Podemos estar mirando el noticiero como Noé, que Noé estaba mandando la palomita a ver qué pasa, no venía, viene, no viene. Podemos estar en el noticiero, ¿qué es lo que está pasando? A ver, pero no podemos estar obsesionados con eso. Entonces, nosotros en paz y en quietud seré salvo. Isaías 35 creo que era, o 30, no me acuerdo. En paz y en quietud seré salvo. Entonces, lo que vemos es que en el versículo 16 le dice, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, toda carne, toda ave, toda bestia, todo lo que reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Bueno, acá nuevamente, acá vemos un borrón y cuenta nueva del Señor. Fructifiquen y multiplíquense. Recuerden que cuando hablaba, acá estaba diciendo fructifiquen, que tenía que ver con los hijos, que hablaba entre la relación entre el hombre y la mujer, entre las parejas, y multiplíquense. Cuando hablamos en Génesis 6 de la maldad del hombre, solamente habla de que se multiplicaban, o sea que habían hijos por fornicación. Pero acá vuelve nuevamente al plan. Vamos de vuelta, dice el Señor. Vamos a arrancar de nuevo. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, que se arrastran sobre las piezas, salieron del arca. Fíjense qué es lo que hace Noé. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. El altar a Jehová es para un sacrificio. El altar representa la cruz. El altar es la cruz. El sacrificio es Cristo. Entonces, fíjense qué es lo primero que hace. Cristo, la cruz, el perdón de sus pecados, adoración a Dios. Entonces, esto no es, termina la cuarentena, bueno, buenísimo, vuelvo a trabajar, volvemos. No, no. A la cruz de nuevo, gracias Señor, gracias Señor. No soy el mismo que entró a la cuarentena que ahora el que sale de la cuarentena. De vuelta a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor en un momento va a abrir la puerta de nuestras casas. Se va a terminar esta cuarentena. Esta cuarentena, de un minuto al otro, se olvidan todos del virus. Viene otra noticia y chao, se sacan los tapabocas, van a andar viviendo. Ya no es más noticia. No se va a regular más. El Estado va a decir, no, ya está, listo, pasamos a otro tema. Y chao, después vamos a andar sin tapabocas, así, lo más bien. Olvídense de eso, no, no. Y en algún momento va a terminar. Entonces, no estemos afanados en eso. Sí, centrémonos ahora en lo que el Señor nos quiere hablar ahora, para que cuando salgamos no seamos las mismas personas. Y Noé y su familia también no eran las mismas personas con las que entraron que las que salieron, obviamente. Entonces vemos que en el versículo 20 dice, y edificó Noé un altar para Jehová, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El holocausto, el sacrificio, recuerden, el perdón de sus pecados, la cruz. Señor, te sigo pidiendo perdón por mis pecados, seguimos de rodillas delante de ti. ¿Qué es lo que pasa? Acá ya vemos que el hombre
hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo Noé? Antes del diluvio se preparó, hizo el arca, obedeció al Señor, entró él y su familia. Todo el mundo queda en juicio, se mueren todos y Noé se salva. Llegan a tierra firme, saben que el Señor lo estuvo guiando, los guiaron en todos y le hace un holocausto, hizo todo lo que estaba al alcance de Noé. Por eso vemos que era un hombre justo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. En este tiempo, en este momento, servir de esta manera, obedecer en esta manera, en el contexto que nos toca vivir. Y así vamos a ver qué es lo que dice el Señor. En el versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Qué lindo que es cuando la ofrenda llega a los cielos y es un olor grato. ¿Qué significa esto? Que había gracia, que Noé le causaba gracia al Señor. Decía, claro, es obediente, hace todo todo lo que le mando, sabe. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nuestras oraciones sean gratas, un olor fragante, un olor grato, y no una oración inmunda, una oración llena de sentimientos, una oración llena de deseos carnales. Esas no son oraciones gratas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una oración con olor grato? Como dice acá, para hallar esa gracia. Bueno, obediencia. Estamos conociendo a Dios. Muchos de los que estamos no conocemos la Biblia, no conocemos muchos aspectos. Bueno, a conocer más a Dios, adentrarnos en su presencia, adentrarnos, y no hablamos de la presencia de que viene escucho una alabanza, lloro y la cosquillita esta que me caigo al piso, esa es la presencia de Dios. No, eso es una manipulación de los sentimientos. La presencia tiene que ver cuando la voluntad de Dios se está ejecutando en mi casa, en mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Leemos y ahí tenemos la voluntad de Dios, no hace falta que venga un ángel. Entonces, cuando yo comienzo a corregir todo, cuando me estoy esforzando, el Señor va a ver en este tiempo y el Señor ve que ustedes se conectaron a las 17:30 horas, y no lo hago por esto, estoy dando un ejemplo de, de que hicimos un estudio a las 5 de 1 hora y media, ahora estamos haciendo otro, de que a lo largo del día estuvimos tratando de mortificar pecados. Yo sé que al estar encerrados pensamos en cosas, vienen deseos, vienen un montón de cosas a nuestra mente y que estamos tratando de mortificarla y luchamos contra eso. Cuando el Señor ve que estamos en esta situación, el Señor va a decir, les abro la puerta, y nuestra oración va a ser una oración fragante. El Señor va a decir, hallé gracia. El Señor va a decir, ha hallado gracia mi hijo. Estoy orgulloso, estoy contento, no es la misma persona, lo he formado. Estamos en las manos del alfarero. Entonces, lo que le dijo a Moisés, versículo 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Acá vemos nuevamente la soberanía de Dios, vamos a ver. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Acá vemos que dijo Jehová. Él mismo dijo, yo no voy a volver a maldecir la tierra a causa del hombre. Acá lo que está hablando es que tuvo que exterminar con la tierra y con los animales y con todo por causa del hombre. Hoy lo que va a hablar es que no la va a exterminar, todo, a no ser en la segunda venida. En la segunda venida va a haber un cambio brusco, pero no van a haber juicios hasta la segunda venida que va a exterminar con toda la tierra como en los tiempos de Noé. El Señor lo prometió y no va a pasar, porque el Señor es fiel. Entonces lo que dice es que no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque él, fíjense qué es lo que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Remárquenlo en su Biblia. Porque el intento del corazón del hombre es malo. Lo que hay en el hombre es malo, desde su juventud. El Señor lo que dice, no voy a destruir más la tierra porque el hombre sigue siendo malo. ¿Se entiende? Acá viene un juicio y ejecuta su juicio por la maldad del hombre. Ahora, una vez ejecutado el juicio, el Señor dice, no voy a maldecir más la tierra. Por culpa del hombre no voy a destruir la tierra, porque el hombre sigue siendo malo, está en la naturaleza del hombre, ya nace malo, ya nace corrupto. Esto es lo que nos está diciendo. Y fíjense qué bonito que hoy el hombre, la psicología dice que el hombre es bueno, la ciencia dice que el hombre es bueno, que se vuelve malo con el tiempo, porque le gusta ser malo después, pero no, la palabra nos dice que nacemos malos. Y está escrito, ¿eh? Enójense con la Biblia el que se sienta bueno. Entonces dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno o el día o la noche. Acá está diciendo el Señor que no va a tocar desde ese tiempo hasta ahora, que no tocó nada de esto. Sigue todo igual, sigue todo intacto. O sea que acá vemos cómo Dios habla acerca, y acá lo que vamos a ver es el pacto. Vamos a tratar de meterlo ahora. Entonces acá el Señor promete, hace una promesa de que no va a volver a destruir de esa manera. Y vamos al capítulo 9. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Qué lindo. Acá vemos como que la ira del Señor fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha. El Señor vio el mal en la tierra, vio que los caminos del hombre eran malos, eran violentos, y el Señor no puede hacer la vista al costado. El Señor tranquilamente podría mirar a otro planeta y decir, bueno, me olvido de la tierra. No, Él es justo y su justicia demanda juicio. Tiene que ejecutar el juicio y lo tuvo que ejecutar. Y acá vemos que todo el juicio, toda la ira de Dios, toda su justicia cae en el mal, en lo que es el diluvio. Extermina la tierra. Raeré la tierra, todo, de raíz va a sacar todo. La creación, las criaturas, el hombre, los animales. ¿Por qué pasa eso? La justicia de Dios. Justicia, hay mal, tengo que ejecutar mi juicio, dice el Señor. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Inmoralidad, Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa acá? Mi ira, mi justicia tiene que caer, destruyó todos los sodomitas. Viene el hombre, de la misma manera que este hombre, el de Génesis 6, el de Sodoma y Gomorra, la maldad del hombre, y el Señor dice, mi justicia, mi ira está enardeciendo, tiene que caer en alguien. Y nosotros estábamos dentro de este diluvio, o dentro de los sodomitas, poniendo estos dos ejemplos. Pero gracias a Dios apareció un hombre que se puso adelante de todos. Y dijo, toda esa ira que caiga sobre mí. Y a ellos dejarlos tranquilos. Y el Señor dijo, acepto, porque alguien tiene que pagar por todo esto. Alguien tiene que pagar por todo esto que está pasando, por todo este mal. Y toda esa ira del Padre cayó en el Hijo. Y en ese momento el Padre nos mira a nosotros y nos dice, no tengo nada contra ustedes. Ya está. ¿Se entiende cuál es el plan de salvación? ¿Se entiende por qué necesitamos con urgencia ir detrás de Cristo, con el perdón de los pecados, con el altar, con el holocausto y con la obediencia y caminar bien? Porque somos malos, porque somos el hombre de Génesis 6. Aunque esté cubierto con religión, aunque esté cubierto con hipocresía, delante de Dios no nos engaña nadie. Entonces esta es la situación que nos presentamos delante de Dios, somos así. Soy el hombre de Génesis 6, acá estoy, Señor. Pero gracias a Dios que has mandado a tu Hijo por amor de nosotros. Y ese es el amor más grande. Ese es el Dios de amor que hay que predicar. Que cuando merecíamos el juicio, mandó a su Hijo amado para que nosotros no recibamos el castigo de este juicio. ¿Se entiende? Y eso es amor. Entonces, Cristo, ¿para qué vino a la tierra? Para el perdón de los pecados, por una situación del corazón del hombre. Entonces, Cristo no vino a morir para que cumpla yo mis sueños. Esto es lo que tiene que entender el hombre. Cristo no vino para que yo con mi boquita declare que voy a ser rico, famoso y feliz. No vino para eso. Esas son vanidades del hombre. Cristo vino porque esta ira que cayó en los hombres de esta época iba a caer sobre nosotros. Para eso vino Cristo. ¿Se entiende un poquito para dónde vamos? Es maravilloso esto, es increíble. Vamos a ver un poquito el pacto, que con esto vamos a ir terminando. En el capítulo 9 vemos que el Señor dice, y bendijo Dios a Noé, el amor. Fíjense lo que es el verdadero amor, y no el amor buenista, de que vivo como quiero en pecado y Dios me ama igual, no. Después de todo, vemos que el Señor dice, bendijo a Noé, le dijo, fructificad todo, arranquemos de vuelta, dice el Señor. Versículo 2, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre los animales de la tierra, sobre los aves de los cielos, sobre todo lo que se mueva sobre la tierra, de todos los peces del mar, y todas vuestras manos son entregadas. De vuelta el amor de Dios. Lo vuelve a ser partícipe de la creación al hombre. Le dice, vas a estar sobre todos los animales, sobre el temor de todos los animales te van a tener miedo. Y ahí está el dominio del hombre con todas las criaturas, todos los animales. Lo vuelve a ser partícipe al hombre de toda su creación. Fíjense lo que es el amor.
Si podemos entender un poquito la dimensión de este amor. Entonces, en el versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así las legumbres, las plantas verdes y de todo lo que y todos los he dado. El amor nuevamente, te vuelvo a sustentar, vamos a comenzar de nuevo, todo lo que tenés te vas a enseñorear nuevamente. También le empieza a marcar la cancha. En el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Acá le empieza a marcar la cancha nuevamente, pero no es como la fruta de Adán. Lo que le está diciendo es que no pueden comer carne con vida, no pueden comer un animal vivo, no pueden comer un animal con sangre. ¿Qué significa esto? En Hechos capítulo 5, versículo 20, no hace falta que vayamos, aunque si quieren podemos ir. Sí, vamos a Hechos capítulo 15, versículo 20. Hechos 15, 20. 15, 20. Y vemos que había un problema en la iglesia de Jerusalén, donde los judíos decían que tenían que hacer las ceremonias de Moisés, todo lo que es la ley ceremonial, y los gentiles, Pablo decía que los gentiles no podían, que a los gentiles no podían hacer lo que tengan la cultura hebrea. Entonces, en Hechos capítulo 15, versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo. Dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto es lo que decimos, porque todos le decían que no podían comer cerdo, que no podían hacer esto, que tenían que circuncidarse, todo. Y Pablo dice, no, ya en Cristo no hace falta eso. Ahora le dicen, pero, decía, no van a hacer nada de eso, pero esto, versículo 20, sino que se le escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Vuelve a prohibir exactamente lo mismo. Esto no es una ley ceremonial. Acá lo que está hablando es de que la sangre no podemos comer, lo mismo que una morcilla, porque es sangre. Entonces, lo que está hablando es que un animal ahogado, que un animal que muere ahogado, no lo podían comer, ¿por qué? Porque había que cortarle el cuello y que chorree la sangre. Entonces, lo que está hablando desde el principio, desde Génesis, es que no podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es para mí, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que, si comemos carne, tiene que ser con el animal degollado y sin sangre, tampoco la morcilla. Entonces, acá lo que vemos, incluso esto nos habla en la ley levítica. En Levítico 7, versículo 26, también nos habla acerca de que no se puede comer sangre. Entonces, seguimos un poquito con la lectura. Entonces, versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré. Y de todo hombre y de toda mano del varón de su hermano derramaré la vida del hombre. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, acá está hablando ya de lo que dice Éxodo 20:13, que está hablando de los mandamientos. Entonces acá le está hablando de no matarás, por eso le dice en el versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces acá le empieza a hablar de que no coma sangre, que coman los animales, pero que no coman la sangre, porque la sangre es para los sacrificios, la sangre es para mí, dice el Señor, y no matar. Le remarca el mandamiento que ya tienen guardado en su corazón. Versículo 7, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, y acá viene a hablar de un pacto. Este es el pacto, este tiene que ver con el pacto con Noé. Entonces dice, he aquí, yo establezco mi pacto. Hoy estamos acostumbrados a que las iglesias hacen pactos con Dios. Yo, Dios, te doy esta platita, cochina, obviamente, de hombres, de seres humanos, y hago un pacto para que vos me des 10 veces más. Así se presenta el hombre delante de Dios. Y lo llama pacto encima el cara dura. Porque cuando hablamos de pacto es algo eterno, es algo inquebrantable, algo que no se rompe. Cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo entre dos personas. Y es algo perpetuo, es algo que no se puede torcer. Entonces, si yo quiero hacer un pacto con Dios, va a ser imposible, porque yo soy pecador,
porque yo lo voy a romper, porque yo lo voy a pisotear, porque voy a hacer cualquier cosa con ese pacto, porque no tengo palabra. Pero Dios sí es el que puede hacer los pactos, porque Él puede sostener su palabra, porque lo que Él dice se cumple, pero nosotros no podemos cumplir lo que decimos. Es más, yo por ahí le digo, mañana a las 17 horas hacemos el estudio, pero no sé si va a haber luz, no sé, no tengo la chance, el dominio de poder, de poder justificar con hechos lo que digo. Entonces, hoy lo que vemos al hombre, de vuelta, poniéndose en el lugar de Dios, yo hago pacto. Ven acá a pactar para Dios. Bueno, yo voy y pacto, Señor, mirá que yo hago esto, que hago lo otro. No, ahí tenemos al hombre escuchando a la serpiente de que, serán como dioses. Bueno, dice el hombre, vamos a pactar. Entonces, los pactos son antibíblicos para el hombre, porque el único que establece los pactos es Dios. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos cómo Dios es el que hace el pacto con el hombre, que está hablando de que mi pacto lo voy a cumplir hasta el final de los tiempos. Inquebrantable. Pero nosotros, ¿qué pacto podemos hacer con Dios? Entonces, en el versículo 9 dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con nuestros descendientes de vosotros. Versículo 10. Y con todo ser viviente que está entre vosotros, aves, animales y toda bestia y toda tierra, el que está con vosotros, desde todos los que fueron llevados del arca hasta el animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. Vemos la soberanía de Dios. Yo voy a establecer mi pacto y fíjense cómo se cumple a lo largo de la eternidad, se cumplen los pactos de Dios. Y nosotros un pacto, un día no podemos soportar un pacto, porque ya lo pisoteamos. Entonces no es algo serio decir que yo pacto con Dios. Bueno, entonces dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con agua de diluvio. Fíjense cuál es el pacto, cuál es la promesa de Dios y que no va a pasar nunca, que no va a volver a exterminar la tierra con agua, como lo hizo. Es más, cuando vimos Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2, vimos que hubo un juicio ahí también, que fue cuando cae Satanás, que cae Satanás del cielo y hay un juicio en la tierra también. ¿Qué es lo que pasó ahí? Otro juicio de agua. Estaba cubierto de aguas y la faz del abismo y el espíritu se movía. Entonces vemos cómo ya hubo un juicio. Acá tenemos otro juicio de agua, pero el Señor dice, basta. No voy a hacer más juicio a la tierra con diluvios, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Esto es un pacto de verdad. Y que hay un sello, hay una evidencia de que hay un pacto. Y que cada vez que lo vemos tenemos que recordar eso. Entonces, ¿estamos viendo la diferencia de Dios y el hombre queriendo hacer pasar por Dios? Los pactos del hombre. Pongan pactos en internet, no sé, y cómo empieza a pactar el hombre y vemos las estupideces que hacen, pero acá estamos viendo un verdadero pacto. Entonces estamos encontrando el verdadero conocimiento de nuestro Dios. Entonces, lo que vemos en el versículo 13, bueno, vemos que por los siglos de los siglos, un pacto perpetuo. En el versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes. Acá aparece el arco iris. Mi pacto he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto de mí y la tierra. Y esto es eterno. Entonces, siempre que aparece el arco iris, no hay una explicación de dónde sale, cómo la gente quiere saber qué es lo que está pasando, que el arco iris aparece, no sabemos ni cómo es Dios. Y lo que tenemos que recordar es que es el símbolo del pacto de Dios, de la fidelidad de Dios, que van pasando los años y vemos el arco iris y decimos, wow, Dios sigue siendo fiel, de que no va a destruir la tierra y nos merecemos, ¿eh? Cambia los métodos por ahí. Por ahí ahora tenemos otro tipo de juicio, guerras, hambre, muchas cosas. Pero el pacto de Dios sigue firme y no va a destruir la tierra con agua. Y debemos descansar en que Dios no lo va a hacer. Entonces, lo que vemos es que mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Acá está el pacto. ¿Qué significa esto? Cuando habíamos estudiado Apocalipsis, lo que nos hablaba
era del pacto de gracia. ¿Qué significa esto? Cuando vemos que Juan tiene la revelación de que ve el trono, no es que ve el trono, sino que ve los símbolos que representaba el trono, y lo que era que había uno sentado en el trono, habían relámpagos, había estruendos, habían serafines, y lo que había detrás era un arco iris, había un arco detrás del trono. ¿Qué significaba? Lo que significaba en Apocalipsis era de que había gracia, de que ahora podíamos acceder al trono, de que hay gracia, de que ya no hay una ira. Entonces, cuando veíamos en Apocalipsis, no recuerdo en qué capítulo, ya me perdí por dónde íbamos de Apocalipsis, pero nos hablaba de que hay gracia, que hoy hay gracia para el pecador, gracia para el impío, que se puede arrepentir y puede tener acceso al trono porque hay un arco iris detrás, que hay un pacto de paz con el hombre, de que no hay juicio, de que pueden llegar, sí, bueno, juicio van a haber, pero que el hombre puede llegar ahora. Entonces, este pacto lo que significa es, mi ira ha sido satisfecha, ahora hay gracia, ahora se pueden acercar a mí. Entonces acá vemos cómo Dios hay una paz ahora con el hombre, momentánea, porque hasta que no llegue Cristo va a seguir siempre este conflicto y por eso el Señor tiene que ejecutar los juicios porque es justo. Todo bien con el amorcito que cree el hombre, pero Dios es justo y tiene que ejecutar todos sus juicios. Entonces, y lo que dice en el versículo 15, y me acordaré del pacto mío. No está diciendo el pacto de nosotros. Hombre, ¿qué te parece esto? Te doy la mano. Mira, yo voy a cumplir mi pacto, vos también de tu parte. No. Lo que está diciendo el Señor, me acordaré de mi pacto. Me voy a acordar de todo lo que dije hasta la última palabra y lo voy a cumplir, dice el Señor. ¿Se entiende la majestuosidad del Dios que tenemos? Y lo repugnante que es el hombre cuando empieza a hacer todas las estupideces de ponerse en el lugar del hombre. Pactar. Buenísimo, en la iglesia anda a pactar. Yo voy y doy, voy a pactar mi autito. ¿Y para qué quiere Dios un auto cochino que ni arranca? ¿Se entiende? Un poquito de lógica. Estoy pactando mi casa, estoy pactando tanto dinero para que me des más. Eso no es un pacto, eso es una burla. Eso es una osadía de presentarse delante de Dios como queriendo chantajearlo. Mirá, Dios, te doy esta lapicera, pero así me das 10 lapiceras más. Así se presenta el hombre. Es un chantaje, es una burla delante de Dios. ¿Cómo va a pactar algo el hombre? Pacto de fe. ¿De dónde salió eso? Entre hombres no podemos hacer un pacto. Una promesa no podemos cumplir. Vamos a cumplir un pacto. Y acá estamos viendo la característica de lo que conlleva un pacto, que es eterno. Entonces, lo que vemos es que, versículo 15 nuevamente, me acordaré del pacto mío que hay entre ti y vosotros y de todo ser viviente y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua que destruirá toda carne. Entonces el Señor, nos podemos quedar tranquilos que esto sucede y esto es lo que va a pasar, que no va a haber más juicio de agua. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo después Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este es el pacto. El Señor dice, yo intercedo. Este hombre malo, este hombre que no tiene solución, este es el pacto. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. Hoy se cortó un poquito la transmisión, tuvimos que arrancar de nuevo, pero bueno, lo bueno es que siguen estando ahí. Así que bueno, ya hemos estudiado lo que es Génesis capítulo 7 y el capítulo 8. Y el capítulo 9, epa, 3 capítulos vimos. Entonces, pero pasa que al ser una historia, lo estamos contando tipo historia. No es versículo por versículo que nos clavamos ahí como estamos haciendo los otros estudios. Entonces, lo que vamos a ver mañana es la embriaguez de Moisés. Vamos a ver que de Moisés, de Noé. Noé llega, hace su quintita, hace sus viñas, y bueno, después pasa un inconveniente con Cam, y bueno, vamos a ver que nuevamente arranca la maldad del hombre. Y acá todo lo que leemos, el Antiguo Testamento, es como que el hombre tenía que aguantar hasta que llegue el Salvador. Esta era la situación. Entonces, el arco iris se hace ver y a algunos les llama la atención a punto de otro que le interesa. Exactamente. Y fíjense cómo es Satanás que toma el arco iris para ser el símbolo de la representación homosexual, de los LGTB.
o LGBT, no sé, ya no sé ni cuántas letras tienen. Entonces, toman el arco iris y hablan de que cada color tiene que ver con cada sexo o con cada relación sexual. No sé cómo es toda esa inmoralidad que están. Pero ahora, el arco iris, que habla del pacto de Dios, Satanás lo toma como la bandera de la homosexualidad. Fíjense cómo pervierte todo. Entonces, bueno, pero bueno, nosotros tenemos una lucha con todo esto y debemos ser luz en el medio de las tinieblas. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado, que vayan viendo cómo estamos estudiando de manera sistemática el libro de Génesis, cómo estuvimos estudiando desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 9, va bastante rápido. Y bueno, y los invito a que mañana, 17:30 horas, continuemos con Primera de Corintios, que estamos viendo ya lo que es el capítulo 4, 5 también. Ese va a ser un poquito más lento porque hay que escudriñar más la palabra. Pero en esto es más historia, es más historia bíblica, saber quién es Moisés, ya sabemos que el hombre, ya sabemos Adán, ya sabemos Caín. Y está bueno tener un piso bien en historia, porque el Señor nos va a hablar a través de la historia. Esto no es que estamos estudiando historia para saber lo que pasó y punto. No, el Señor te pone una historia para hablarte cada día a través de esa misma historia. Ese es el poder de la palabra, esa es la eternidad de la palabra. Pero bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, agradecidos, Señor, por tu palabra, por las riquezas que hay, Señor, en las Escrituras, cuando tenemos como un libro abandonado, Génesis, cuando la gente directamente quiere ir a Apocalipsis, cuando la gente directamente quiere ir a un versículo solo y al que le agrada y al que le hace bien. Pero, Señor, nosotros queremos conocerte a ti, por amor a ti, para deleitarnos en ti. Y queremos aprovechar la oportunidad de que el Dios creador, el Dios de la gloria, le da la oportunidad a hombres pecadores como nosotros a conocerte. Qué privilegio, qué grandeza, qué Dios tan bueno, y eso es amor. Cuando, ¿por qué tienes que enseñarnos a nosotros tu carácter? Pero tú eres el que viene a nosotros y no nosotros a ti. Que esto sea para entender el poder, Señor, que a veces nos desesperamos, Señor, porque no podemos pagar la luz o porque algún problema insignificante y terminamos actuando como personas que no tienen Dios. Terminamos como los paganos, Señor. Y cuando vemos todo el carácter poderoso, Señor, tu carácter divino, Señor, tu carácter creador, Señor, y que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo, es increíble, no se puede entender, por eso no podemos caminar como estamos caminando, sabiendo el Dios que tenemos. Yo sé que muchos hablan y dicen, no, el Señor sabe todo lo, sabe hasta los cabellos que hay, pero termina siendo una palabra sonsa, Señor, una palabra que cuando no te conocen, exageran algo, pero Señor, queremos conocerte. Queremos que con amor nos hagas entender tu carácter, tus pensamientos, tu manera de actuar con nosotros, que podamos conocerte, Señor, para saber qué te agrada, para saber qué te desagrada, para corregir nuestros pasos, para gozarnos en los que estamos haciendo bien, Señor. Para eso te queremos conocer y para exaltarte y para adorarte, para tener una adoración de excelencia, Señor. Cuando conocemos lo grande que eres, ¿cómo no te cómo no podríamos adorarte, Señor? ¿Cómo no vamos a cantarles alabanzas al Rey? ¿Cómo no cantarle alabanzas a Jehová? ¿Cómo no exaltar sus maravillas, sus grandezas, su poder, su misericordia, su amor? ¿Cómo no te vamos a cantar, Padre Santo? Pero para eso necesitamos conocerte, Señor. No queremos ser cristianos mecanizados, que cantamos por cantar, que oramos por orar y que no te conocemos. Te estamos conociendo, Señor. Eres infinitamente poderoso, nosotros infinitamente pecadores, pero aún así tú nos muestras destellos de tu gloria, destellos de tu poder. Te entregamos este estudio, te damos gracias por los que se conectaron, Señor, y por la gente que está y que no se va, los bendecimos, Señor, y que puedas hablar a través de otras personas, Señor, y que cumplan el plan que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias. Mañana 17:30 horas, si tú quieres, continuamos con el estudio de Primera de Corintios. Agradecemos a cada uno de los que están en el grupo conectados. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Terminamos. Gracias. Bueno, Jorge, no soy pastor. No, enseño la palabra nada más, Jona.
Jona Benítez, enseño la palabra nada más. Lo que es el pastor, bueno, son títulos y... Bueno, Laura, gracias por estar. No sé si estuviste desde el principio o te enganchaste en la mitad, pero bueno, cualquier cosa lo podés ver nuevamente, el estudio. Y está bueno porque vamos avanzando, ya estamos entrando en el capítulo número 10, ya es apasionante todo lo que es Génesis. Vamos a tener buen piso histórico en lo que es historia bíblica. Así que bueno, amén, amén y amén. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos volvemos a conectar mañana a las 17:30 horas. Cintia, espero que te estés gozando. Yo sé que estabas esperando el estudio de Génesis. Yo sé que ya lo estabas anhelando. Y bueno, yo creo que el Señor te sigue hablando. Y bueno, continuamos.